Bienvenido a un video sobre convertir ecuaciones en forma polar a forma rectangular. Lo primero que debemos revisar son las ecuaciones que relacionan las coordenadas polares y rectangulares, como ves aquí. Si no haya estos memorizados, definitivamente quiere tenerlos disponibles para referencia. Vamos adelante y miremos unos problemas. Determinar una ecuación equivalente en forma rectangular para r igual tangente θ x seguro θ. Hay varias maneras de convertir esto a la forma rectangular. Sabemos que tangente θ es igual a ix, eso sería útil. Sin embargo, no hay un θ seguro en cualquiera de estas ecuaciones aquí, pero si podemos recordar que el seguro θ es el reciprocal del cosine θ, podemos tomar esta ecuación y solucionarla para el cosine θ. Cosine θ sería igual a xr. Bien, si el cosine θ es igual a xr, seguro θ tendría que ser el reciprocal de este y seguro θ sería rx. Vamos adelante y utilice esta ecuación y vea lo que sucede. Bien, r igual θ es, y x seguro θ es igual a rx. Multiplicemos esto. Tenemos r igual x cuadrados. Desde aquí, tenemos una pareja de opciones. Si ponemos más de un, tenemos una proporción y luego podemos cruzar multiplícamente. Tenemos que ser igual a rx cuadrado. Ahora si dividimos ambos lados por r, tenemos nuestra ecuación igual a x cuadrada. Y esto es solo una parábola con su vértex en el origen. Pasando a través de estos 5 puntos. Echemos un vistazo a otro. Ahora tenemos r igual 4 coseta θ. Acabamos de hablar sobre cosine θ en el último problema. Sabemos que cosine θ es igual a xr. Vamos adelante y realicemos esta sustitución. 4x xr, bien, que nos daría 4xr. Vamos adelante y escriba esto. Si r igual 4x dividido por r sea consistente. Vamos adelante y ponga esto más 1. Y ahora, desde que tenemos una proporción, podemos cruzar multiplícamente. Hemos cuadrado r igual 4x. Bien, ahora r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Vamos adelante y establecer esto igual a 0. Ya puedes reconocer esto como un círculo. Entonces, si completamos el cuadrado en la parte 10, sabremos dónde está el centro del círculo, y también podremos averiguar qué será el radio. Así que tomaremos la mitad de menos 4 y luego cuadrarlo. Eso nos dará más 4 en ambos lados. Ahora tenemos un trinomial cuadrado perfecto. Tenemos x, 2 cuadrados más. Voy a seguir adelante y escribir esto como y, 0 cuadrático para ayudarnos a soltar el 4. Así que tenemos un círculo donde está el centro, y el radio sería igual a 2 desde que esto es cuadrado. Vamos adelante y gráfico. Aquí está el centro. Desde que tenemos un radio de 2 irá a la derecha, izquierda, arriba y abajo 2 unidades. El círculo pasa a través de estos 4 puntos y mira algo así. Vamos a mirar uno más. Ahora tenemos r igual 2 divididos por la cantidad 3 sin θ, cosine θ. Como puedes ver, me gusta dejar temporalmente la r en la ecuación. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tenemos r igual 2 dividido por 3x sin θ. Bien, seno θ sería igual a r. Así teníamos 3 y r,
cosine θ es xr. Aviso: aquí tenemos un denominador común. Vamos adelante y reestruya estas dos fracciones. Tenemos 3y xr. Vamos a ver si podemos simplificar esta fracción compleja. Recuerda, esta barra de fracciones es un símbolo de división, tanto tenemos 2 en lugar de dividir por esta fracción, multiplicaremos por el reciprocal. Vamos adelante y ponemos el 2, 1. Entonces terminamos con r igual 2r3 y x. Y de nuevo, podemos poner esto sobre 1 y ahora tenemos una proporción para cruzar multiplícamente. Tenemos 2r deben igualar rx3 y x. Ahora podemos dividir ambos lados por r, y usted puede ver que tenemos 2 igual 3 y x. Vamos adelante y escriba esto aquí. Así que tenemos una línea esta vez. Voy a seguir adelante y resolverlo para ponerlo en forma de intersección dependiente. Tenemos tener 3 igual x más 2. Agregamos x a ambos lados. Ahora dividiremos cada término por 3. Así que nuestra ecuación final sería, igual 1 3x más 2 3. Así que tenemos cualquier intercepto de 2 3 que está en bruto aquí y entonces subiremos 1 y derecha 3. Y ahí está nuestra línea. Gracias por ver.